Vámonos con Hegel, porque no quiero quitarle mucho tiempo. Vámonos con Hegel, con su sección, que es importante el tema que, bueno, siempre es importante. No voy a decir que hoy es importante, siempre es importante su sección. Sí, hay que quitarnos esas muletillas y es importante lo que hoy vamos a hablar, al igual que otros programas. Querido Hegel, ¿cómo estás? Muy buenas noches, mi queridísimo Pepe. Muy bien, muchas gracias. Pues aquí, siendo parte de la audiencia que está escuchando las diferentes propuestas de pues, distintos personajes que posiblemente puedan ahí estar al tanto de nuestra seguridad. Gracias, mi querido Hegel. Pues vamos con el tema, si te parece, que es la lucha por la libertad de expresión. Hoy nos presentas este tema y bueno, pues para no robarte más tiempo, todo tuyo. No, nada de eso. Muchísimas gracias, mi queridísimo Pepe. Y muchísimas gracias a ustedes, querida audiencia. Espero que les guste. Y bueno, vamos a hablar sobre la libertad de expresión. Así que no hay mejor momento para desquitarnos y mencionar todo lo que pensemos. Justamente por acá estábamos hablando porque pues la información está destinada, ¿no? Está destinada a tener tiempos, épocas, a cumplir con temas, con problemas. Entonces, pues el día de hoy todo es libertad de expresión, todo es hablar. Y algo bien interesante que me gusta de esta frase en particular es esto de lucha por la libertad de expresión, ¿no? Lo podemos entender como la lucha por la libertad de expresión, pero también lo podemos entender como que cada uno de nosotros luchemos por la libertad de expresión. De manera que, bueno, tenemos que comenzar a quitarnos, como dice Pepe, con todas estas muletillas, también tenemos que comenzar a quitarnos toda esta carga de ideas que venimos, pues, venimos acarreando con el paso de los años, con el paso de incluso los siglos, porque pues si bien lo sabemos, la libertad de expresión ha venido a surgir como derecho desde hace unos pocos décadas, incluso tal vez un par de siglos, pero no más allá, ¿no? Con el desarrollo de la imprenta, pues ha venido a potenciarse esta posibilidad de expresar lo que creemos, y por ahí viene mucho el arte, también está muy marcado en el arte, como a la hora en la que se van rompiendo estas estructuras de evolución artística, pues se va abriendo más el panorama a lo que venimos entendiendo como socializar. Así que continuamos con la información, por favor, mi querido Pepe. Vamos a poner en contexto a las personas, exactamente. Así que, bueno, ¿qué es lo que está pasando el día de hoy con todas las redes sociales? Y es que es interesantísimo, es graciosísimo cómo, pues no sé si lo hemos notado muchísimas veces, el que en distintas ocasiones algunos hemos tratado de participar, hemos tratado de comentar, de puntualizar temas en las redes sociales y de alguna manera incluso hasta en construcción, ¿no? Con el afán de intercambiar puntos, de proponer, de que digamos, nos respondan y tengamos por ahí estas ideas en expansión, en crecimiento. Y oh, sorpresa, las redes sociales nos regulan y nos dicen, y eso no lo puedes comentar, ¿no? Viene muy de la mano, pues, Oye, este con tema es todo. importante, perdón que te interrumpa, para Adelante, hacer ahí una adelante. acotación. E incluso ellos nos dicen, ellos nos comentan lo que es verdad y lo que no es. Un caso, y van a decir, bueno, el Pepe ya vive con Trump. ¿Qué pasó con Trump? Cuando se da la toma del Capitolio, te decían, lo que dice está mal, lo que dice no es lo correcto, no hubo el fraude, él está mintiendo y te tratan como un niño pequeño, ¿no? De que él te está mintiendo y entonces lo vamos a censurar o lo vamos a expulsar. Pero hemos visto, y lo voy a decir, bueno, no con las palabras, pero en Twitter hay contenido muy feo y ese sí lo dejan, muy feo. No quiero dar el nombre porque nos van a suspender el canal, pero hay contenido muy feo y ahí sí no dice nada. Sí, claro, claro. Me tocó mucho fíjate, entre estos presidentes, entre Donald Trump y Biden, por ejemplo, con Biden, cuando tratábamos de tocar estos asuntos donde, pues, se le iban un poquito las cabras, ¿no? Donde pensábamos en algún tipo de situación por ahí amnésica, pues llegaban y te decían, no, no puedes comentarlo, ¿no?
entonces ahí te coartaban. Con Trump también uno de los grandes momentos en los que vi que hubo mucha censura fue justo en este periodo donde todos estuvimos encerrados, hace unos cuantos, un lustro más o menos, y fue de una movilización de tropas estadounidenses hacia Venezuela, ¿no? Entonces, pues se nos vino todo encima y eso es lo que tenemos que puntualizar, muy importante, ¿no? Esta situación donde, bueno, para empezar, pues México no tiene una posibilidad de redes sociales, primer paso, y segundo punto, justo tenemos que ser conscientes de que pues vamos a seguir consumiendo redes sociales, eso es innegable, eso no lo podemos Llegaron descartar. para quedarse. Sí, efectivamente. Y lo importante aquí es entender que dependiendo qué red social ocupemos, por ejemplo, como lo mencionaba nuestro querido Pepe con X, pues hay distintos tipos de contenidos en los cuales tenemos que estar supervisando a menores de edad. Y más importante aún, nosotros tenemos que ser conscientes de qué es lo que estamos consumiendo. ¿Cuál es el problema? Si me ayudas un poquito con la siguiente diapositiva, por favor, mi querido. ¿Cuál es el problema? Donde pues estamos repitiendo los mismos problemas que hemos venido acarreando desde la radio y la televisión hace pues, unos cuantos décadas, siglos, ¿no? Entonces, una de las situaciones que se señaló mucho durante el marxismo, a principios, bueno, con estas corrientes marxistas, a principios del siglo pasado, aproximadamente hace 100 años, con la llegada de la radio, fue que se estaba coartando la capacidad del ser humano para ser proactivo, para ser activo, para llegar a casa y podar el césped y jugar juegos de mesa y hacer de comer y platicar y charlar y leer las noticias que estaban sucediendo. Con la llegada de la radio comienza a cambiar todo esto y comenzamos a volvernos un poquito más pasivos, comenzamos a sentarnos, comenzamos a escuchar solamente y dejamos a un lado todas esas actividades que nos permitían convivir, que nos permitían pues estar activos con los demás. Uno de los grandes expositores que debemos de recordar, muy importante en estos momentos históricos, son a los hermanos Flores Magón, Sí. donde ellos estaban buscando la libertad total, en donde pretendían que pudiéramos tener una manera de platicar sin limitarnos, sin coartarnos, sin que hubiera represalias por parte del gobierno. Y miren que vivió con Porfirio Díaz, y pues quizás habrá algunos que piensen que Porfirio Díaz tuvo algunas cosas bastante buenas, pero tampoco podemos erradicar por completo las cosas malas. También por ahí iría un poquito esta crítica hacia Benito Juárez, que bueno, si lo vemos desde un modo y un contexto de la cuarta transformación, pues Benito Juárez es la apertura de la segunda transformación y Porfirio Díaz pues viene a ser una parte importante dentro de este proceso de la segunda hacia la tercera transformación del país, ¿no? Entonces, algo que muy importante dentro de la situación con los Flores Magón fue esta llegada de pensamientos anarquistas hacia Estados Unidos, ¿no? Vamos viéndolos un poquito más hacia una situación nacionalista, ¿no? Soberana, donde los Flores Magón entendían perfectamente, y en especial Ricardo, esta visualización hacia el futuro. Sí, con esa que estabas, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Gracias, mi querido. Y bueno, fíjense, les traigo un ejemplo muy importante, muy curioso, muy caótico, lo que sucedió con la Guerra de los Mundos. No sé si la hayan llegado a ver, esta película. Bueno, pues viene a través de una novela, en un cuento, en un libro, y sucede que cuando comienzan a hacer este cuento, este libro, pues lo vienen a reproducir en la radio dentro de Estados Unidos, ¿no? Hacia el año 1938. Lo que sucede es que pues la gente se comienza a preocuparse porque pues de la nada, la justificación es esa, ¿no? De la nada llegabas, prendías la radio y comenzabas a escuchar que venían pues encima de las calles de Nueva York, ¿no? Venían habiendo destrozos, venían habiendo caos. Entonces, lo que pasaba con la gente era que se volvió pues en una parálisis, en una psicosis, y hubo muchísimos problemas en cuanto a salud mental, cuando pues en esos momentos todavía no se hablaba muchísimo como del concepto de salud mental como ahorita lo estamos manejando. Sin embargo, lo importante es tener en consideración estos aspectos, estos momentos en el tiempo donde pues sí llegó a causar grandes estragos dentro de la sociedad, donde no llegó a haber donde no había mucha regulación con la ansiedad, mucha regulación con la depresión, y bueno, pues muchísima gente se nos vino
pues abajo. Si me ayudas continuando con la información, mi querido, en el momento en el que nos encontramos actualmente, estamos pues en un periodo de post-crisis. Todos recordamos lo que sucedió, como lo mencionábamos un poquito, hace 5 años. Entonces, pues a partir de ahí se nos disparó todo el problema, todas las teorías conspirativas, ¿no? Donde decían, ni las vacunas, y vas a convertirte en alienígena y te van a salir alas, y por allá nos estaban aterrizando, ¿no? Entonces, pues justo, muchas de las cosas que tuvieron que ver en esos aspectos fueron la importancia de manejarnos con unas redes sociales y o con otras. Y por ahí veníamos a un salto de masas, de audiencias, donde estábamos buscando que si nos íbamos a una red social, que si nos íbamos a otra, que en este nos están bloqueando, que abramos otra. Sin embargo, bueno, como lo hemos sabido, y es que esto es bien interesante, ¿no? Pongamos atención a en qué países surge el desarrollo de las inteligencias artificiales. Justo, son el eje tripartita, ¿no? Como lo mencionara un gran pensador mexicano, en donde viene a estar China, Rusia y Estados Unidos. Si nosotros queremos llegar por parte de la India, nosotros como mexicanos, de Inglaterra, todos estos tipos de países, si acaso a España medio le dieron la opción de comprar un poquito Twitter y ya después lo volvió a comprar Elon Musk. Entonces, es bien interesante analizar cómo las grandes potencias, los grandes capitales, los grandes mercados tienen esta posibilidad de desarrollar estas herramientas que vendrían a ser pues televisiones gigantes, ¿no? Entonces, lo que sucede es eso, nos van quitando gran fuerza dentro del nacionalismo, dentro de la narración interna de un país, como viene a suceder, por ejemplo, con Televisa y TV Azteca, quedaron pero en el bote de la basura, ni siquiera se supieron adaptar a este tipo de realidades, y pues lo que viene sucediendo entonces es que tanto ellos como nosotros tenemos que comenzar a batallar dentro de las redes sociales con algoritmos que ya vienen a ser chinos, rusos en menor medida, y también pues Estados Unidos. Cosas importantes que tenemos que considerar es de que ni siquiera los mismos presidentes de Estados Unidos se han salvado, como lo veníamos hablando, ni siquiera se han salvado de una censura. Entonces, si me ayudas con continuamos con la información, lo que me parece importantísimo es que entendamos esta situación, y es sumamente complejo, es sumamente interesante entender cómo es posible que si ni los mismos presidentes de Estados Unidos pueden limitarse a una censura, ahora cómo vamos a esperar que dentro de un país como México no haya censura. Y miren que muchos de nosotros pues nos tocó, por fortuna y desfortuna, vivir un poco todavía el gobierno de Enrique Peña Nieto, donde el de Calderón, pues algunos de nosotros también todavía un poquito más jóvenes, pero sí nos llegó a tocar, y donde realmente teníamos una censura total, ¿no? Donde incluso están las leyes de telecomunicaciones del 2014, donde Enrique Peña Nieto prohibía completamente la señal de internet cuando había grandes grupos de personas. Y esto era una ley que realmente formularon, propusieron, y nadie se enteró y nadie dijo nada, y fueron en escasos grupos de estudios intelectuales donde lo llegamos a entender. ¿Cuál es una de las grandes faltantes? Y ahí es donde aterriza un poquito la información con Flores Magón, que tenemos dentro del país, y no solo en México, sino en todo el mundo, la cuestión de la Constitución. Tenemos una Constitución que ha estado parchada y que vamos a seguir hablando de ella en próximos capítulos, pero tenemos una Constitución de 1917 donde ha estado con reforma, tras reforma, tras reforma, tras reforma, y es como si tuviéramos una llanta que ha estado parchada sobre un parche, sobre otro parche, y ya está lisa la llanta de tantos kilómetros que ha dado, y aún así le seguimos metiendo parches. Entonces, pues lo que nos involucra con esto es de que si de por sí ya apenas pongámoslo en contexto, ¿no? La Constitución de 1917, ¿de dónde viene? De la radio y la televisión, de la radio, perdón, y la imprenta. Eran los dos medios de comunicación que teníamos en esos momentos. Empieza a avanzar la situación, empieza a avanzar la tele, llegan los teléfonos, llega la construcción de carreteras más rápidas, de carros, de camiones, llega el Internet, entonces tenemos una situación legal de 100 años de atraso. Ahí es un pequeño paréntesis para que comencemos a dialogar esta posibilidad de pues actualizar nuestras normas, actualizar nuestras reglas. Y aquí hay una pequeña propuesta que vengo a sugerir. Entiendo que pues México no tiene esa capacidad para desarrollar una red social.
Sin embargo, sí hemos estado hablando un poquito desde el sexenio pasado de la red humana. Y en esta red humana, ¿cuál es la diferencia que tiene con una red social? Donde la red humana ya nos mira a nosotros como individuos, ¿no? Mira a nuestro queridísimo Pepe Fuentes, como un periodista, como una persona que vive en la Ciudad de México, a mí me menciona como Hegel Rivera, como una persona que vive en Pachuca, y no nos estamos limitando a que si eres psicólogo, a que si eres gay, a que si eres periodista, a que si eres una mujer entre 25 y 35 años, a que si eres un hombre ausente con los hijos. No, no, no. Nos estamos dirigiendo persona a persona. De esa manera vamos a entender las necesidades particulares que requiere cada uno y no nos vamos a meter en esta regla generalizada de que pues las personas estamos metidas mucho con prejuicios, mucho con estas ideas que ya vienen de, te vistes así, actúas de esa manera. No, no, ya estamos entendiendo y tolerando a las personas en un derecho humano fundamental. Y bueno, para que vayamos cerrando y escuchemos tu opinión, por favor, mi queridísimo Pepe, vámonos con la alerta neuropsíquica de esta semana, donde nos ¿Sí? vamos con esta idea, la fuente es Bloomberg. Está Oh, buenísimo. bueno, Nueva ley de telecomunicaciones en México genera controversia ante preocupaciones de censura. Y es que este es un arma de doble filo, ¿no? Porque mucho. están censurando a otro lado y aquí no, según no había censura. Y en los otros lados del mundo sí había, y ahorita que ya queremos llegar a una regulación, nos vamos a estar censurando todos. Qué ridiculez en algunos momentos llegamos a ser bastante ingenuos, justo con estos efectos interpretativos que tenemos en nuestra mente, como lo venimos manejando con las ideas neurocíticas. Entonces, el símbolo dominante es un espectro digital como territorio en disputa, ¿no? Ahí está la pelea en esta guerra híbrida, donde no solo es armamento, también es mercancía, también es mercadotecnia, también es información, también es consumo, también son clics, ¿no? Estamos con esta idea que nos están vendiendo de que el control estatal funciona, bueno, nos están vendiendo esta idea de que si con el control estatal podemos, bueno, más bien, bajo un autonomismo estatal, pues entonces vienen a regularnos y vienen a censurarnos y vienen a prohibirnos qué decir y qué no decir, como lo han venido vendiendo con Cuba y Venezuela desde hace muchísimos años, cuando pues en Estados Unidos no puedes decir ni democracia porque ya te empiezan a censurar y empiezan a irse sobre ti. Las palabras en las que tenemos que poner especial atención: soberanía, seguridad nacional, protección a la información, porque también ahí viene una regulación de datos biométricos bastante interesante, que no se ha hablado mucho todavía, pero sí es importantísimo tomar en consideración que es preferible tomar los datos biométricos por parte del gobierno mexicano antes de que los tome cualquier otra empresa privada y puedan hacer con ellos lo que quieran y no tengamos derecho a exigir ni planear, ¿no? Entonces, pues sí, justo lo que viene a suceder es de que tenemos narrativas fuera del país que vienen a pues causar problemas dentro del país, y justo para eso funciona el Estado, para proteger la soberanía interna de una nación, por lo que sí es importantísimo que regulemos esta palabra importantísima que son los discursos de odio. Y bueno, al final la idea y el miedo que nos están metiendo dentro de este problema de salud mental es una censura hacia nosotros mismos, donde dicen que ya no vamos a poder decir nada más, pero pues hay un montón de personas que siguen hablando y siguen gritando que hay censura, pero insisten con que nos están censurando. Y cuando se les baja la audiencia, llegan y dicen, oh, fue censura del gobierno. Pero cuando había realmente censura y no podíamos manifestarnos a gusto, ni podíamos subir fotos porque se nos venía encima un Estado y un gobierno y una policía desde niveles federales hasta niveles nacionales, pues ahí estaban felices y no decían absolutamente nada. De manera que lo que tenemos que estar pensando y tenemos que estar haciendo y con lo que tenemos que estar actuando es con la defensa de nuestras libertades, con la defensa de la democracia, con la defensa de nuestros derechos y pues justo tratar de llevar en una línea neutra esta situación donde podamos hablar, podamos dialogar, podamos exponer puntos de vista y no nos dejemos ir ni vencer por lo que otros digan, sino que creamos nuestro propio criterio, nos pongamos a leer, cuestionemos a todos, no confiemos en nadie a ojos cerrados, sino que pues tengamos esta apertura crítica hacia una nueva sociedad que se está construyendo, y no por otra cosa más que pues por todo este encaminamiento de las nuevas tecnologías, de las nuevas
maneras de organizarnos en el mundo, este nuevo orden entre distintos tipos de países. ¿Qué te pareció, mi queridísimo Pepe, mi queridísima Pues audiencia? excelente tema el día de hoy. Y tiene mucho que ver con lo de la ley de telecomunicaciones bueno, no contra Televisa, no contra TV Azteca, porque así lo manejan, ¿no? Pero es una manera de regular un tema que lleva años, ¿no? Y es un problema. Entonces, muy interesante tu explicación, mi querido Hegel. Yo sé que ya tienes ahorita tu clase y no te quiero quitar más tiempo. Te agradezco muchísimo y dinos tus redes sociales, por favor. Claro que sí, muchas gracias a todos ustedes porque pues ahí ha estado creciendo poquito a poquito, pero pues ahí vamos. Síganos por Neuropsitio, como Alerta Neuropsítica, Neurop Sitio en YouTube. Ahí estamos subiendo Reels, estamos subiendo esta sección. Estamos pensando poquito a poquito, vamos a ir hablando otros segmentos. En TikTok, Facebook, Instagram, X, LinkedIn. También pueden encontrarnos como Neuropsitio y a la vez como Hegel Rivera. No lo olviden, suscríbanse, síganme y estoy atento a sus comentarios. Entonces, muchísimas gracias a ustedes, querida audiencia, porque pues sin ustedes no podríamos hacer nada de esto. Gracias por el recibimiento, gracias por convencer a Pepe un poquito más de que sigamos por aquí. Y Pepe, pues muchísimas gracias a ti por este espacio, por esta oportunidad en un área donde tenemos pues grandes exponentes de muchísimas cosas, de muchísimas áreas, y bueno, pues nos tenemos que dar a la tarea de mejorar, de profesionalizarnos y de pues, ser más concretos en las ideas que estamos dando con toda la información detrás que viene, fuentes referenciadas. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo martes y les mando un fuerte abrazo a todos ustedes. Muchas gracias, querido Hegel.